Muy buenas, me llamo Ricardo León Fernández Ruiz, soy médico cardiólogo, ecocardiografista y muy amablemente la doctora Gloria Sáenz, organizadora de esta carrera, me ha invitado a hablar de cuáles son las medidas a tomar para prevenir la muerte súbita en los deportistas. Les cuento un poco de mí, llevo pues ya unos 2 años y medio aprendiendo y estudiando en forma autodidacta la cardiología del deportista y es muy grato estar compartiendo con ustedes esta conferencia. Primero, vamos a definir qué es una muerte súbita o un evento cardíaco mayor asociado con el ejercicio. Como pueden ver, no hay una definición clara y precisa. Algunos autores hablan de que es la situación que ocurre durante o una hora después de la actividad física. Otros hacen una definición mucho más amplia y dicen que cualquier persona que haya sido o sea deportista y que tiene un evento de estos se clasifica como un evento asociado al ejercicio. Entonces, yo soy más de la corriente de pensar que sean las cosas que ocurren durante o una hora después para definitivamente poder decir que sí fue algo asociado a la actividad física. La muerte súbita en los atletas es algo que causa mucha impresión en la sociedad en general, ¿cierto? Todo el mundo se pregunta por qué si una persona que hace tanto ejercicio tuvo un evento de muerte súbita o un infarto o cualquier evento cardíaco mayor. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que la muerte sucede tanto en atletas como en no atletas. En este estudio que salió en una revista médica muy importante, demuestran que la incidencia de muerte es mucho mayor, incluso en jóvenes que no hacen ejercicio, que en los jóvenes que hacían ejercicio. Pero, insisto, cuando sucede esto en una persona que venía realizando actividad física, causa mucha impresión y llama mucho la atención del público en general. El objetivo de esta charla es que podamos evitar este tipo de eventos y que el ejercicio sea algo verdaderamente saludable. Hay algo de lo que he venido estudiando y dándome cuenta, y es que esta diapositiva que nos habla de que el ejercicio es una espada de doble filo, es real, ¿sí? Podemos ver cómo a la izquierda de la pantalla tenemos las personas que no realizan ejercicio, que son completamente sedentarios y tienen una probabilidad de sufrir eventos cardíacos o muerte súbita debido a que desarrollan hipertensión, diabetes, el aumento del colesterol, lo que se llama lipidemia, u obesidad. A la derecha de la pantalla tenemos que hay personas que realizan ejercicios siempre de alta intensidad que se someten a que en su corazón pueda producirse un agrandamiento del ventrículo izquierdo, eso se llama una dilatación, una disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Arritmias o eventos de trombosis, ¿sí? Esto sucede en personas que realizan siempre ejercicio de alta intensidad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un ejercicio que combine baja y moderada y alta intensidad para lograr mejorar la capacidad funcional, el tono parasimpático, que ya les hablaré más de él, mejorar la perfusión, o sea, la cantidad de sangre que va por nuestras arterias, hacer que la insulina funcione mejor y que podamos aumentar el colesterol HDL, disminuyendo el colesterol LDL, que es la manera que tenemos para prevenir los infartos y las arterias tapadas en el corazón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Vamos a tener en cuenta que hay varios pilares que debemos llevar a cabo para que no sucedan este tipo de eventos. El primero y más importante es el autoconocimiento. Luego, un reconocimiento cardiológico, una evaluación antes de hacer una participación en una actividad que se vuelva para nosotros de una intensidad importante. Otro mecanismo es hacer que haya una red de resucitación cardiopulmonar y una desfibrilación sin demora. Y por último, realizar una actividad física de buena calidad, que ya les explicaré qué es. Entonces, en esta carrera vamos a tener que en el momento que ingresaron a la página para hacer su inscripción, se encontraron un cuestionario de aptitud para la actividad física, ¿sí? Lo tenían que llenar todas las personas y lo que buscamos es que las personas que se inscribieron de forma responsable contestaran las preguntas. ¿Por qué es muy importante que sea de forma responsable? Porque si dicen mentiras acá,
se están exponiendo a situaciones adversas. Y como podemos ver, si hicieron la inscripción hace mucho tiempo, vale la pena que repasen el cuestionario días antes de realizarlo, porque vean que allí tenemos las siguientes preguntas. ¿Alguna vez su médico le ha dicho que usted tiene un problema del corazón y que solo debería realizar actividad física recomendada por un profesional? ¿Usted siente dolor en el pecho cuando hace actividad física? ¿Le ha dolido el pecho en el último mes, aun cuando no estaba haciendo ejercicio? ¿Pierde el equilibrio debido a que se marea o ha perdido el conocimiento? ¿Tiene algún problema en las articulaciones o en los huesos? ¿Su médico actualmente le ha prescrito medicación para la presión arterial o para el corazón? ¿Sabe usted cualquier otra razón por la que no debería realizar actividad física? Entonces, si ustedes contestaron sí a alguna de estas preguntas, debieron haber buscado una evaluación por un médico para que definiera si sí podían participar en un evento en el que vamos a exigir nuestro corazón más de lo que se exige normalmente, ¿cierto? Como esta es una carrera que estamos teniendo en cuenta personas recreativas y personas que sí realizan actividad física, en cualquiera de estas dos situaciones es importante conocernos y saber que podemos estar expuestos a situaciones no deseadas como son un evento cardíaco mayor en el caso de que tengamos la irresponsabilidad de haber contestado este cuestionario de manera falsa. Entonces, como les dije, si contestó sí a alguna de las preguntas, debería buscar la ayuda profesional, y si contesta no, ¿cierto? Debería volverse un poco pues más activo, ¿cierto? Realizar una prueba de ejercicio es una forma excelente para determinar la forma física y planificar la estrategia de una vida activa, ¿sí? Y si ha tenido una presión arterial alta, también debe consultar. Entonces, insisto, si al momento en que hizo la inscripción todas eran negativas, vale la pena repasarlo, ¿sí? Antes de hacerlo. Y es muy importante tener en cuenta que en los días previos su condición médica pudo haber cambiado, haber tenido un evento, por ejemplo, una gripa o una diarrea muy fuerte, ¿sí? Que sus condiciones no sean las adecuadas para someterse a la carrera. Es preferible no hacerla, ¿sí? Sería pues como una primera recomendación. El autoconocimiento para evitar cualquier evento mayor. ¿Listo? ¿Qué hace parte del autoconocimiento? La frecuencia cardíaca. No todo el mundo dispone de relojes que miden la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si no lo tienen, es una inversión que vale la pena para el autocuidado, como les digo. Y las personas que lo tienen, mi recomendación es que lo lleven puesto las 24 horas del día, el mayor número de días de la semana que sea factible. ¿Por qué? Porque la información que nos da el reloj, solo él nos la puede dar. Va a tomar nuestra frecuencia cardíaca basal, ¿cierto? Entonces, es la frecuencia cardíaca que tenemos cuando nos despertamos. E insisto, si tenemos un reloj y pudimos registrarla durante toda la noche, es mucho mejor. La frecuencia cardíaca máxima. En medicina usamos una fórmula que es de 220 menos la edad para saber cuál debería ser la frecuencia cardíaca máxima de una persona, pero esto es una medida muy poblacional, ¿cierto? Y pierde utilidad para los casos individuales. Lo que yo recomiendo es que se realice un esfuerzo físico intenso, ojalá supervisado, para definir cuál es la verdadera capacidad máxima, cuál es esa frecuencia cardíaca máxima a la que podemos llegar, ¿sí? Esto de que este esfuerzo sea supervisado, sobre todo en personas que no venían realizando actividad física y que se quieren someter a un esfuerzo mayor del que venían haciendo, ¿sí? Y otro dato importante es la frecuencia cardíaca de recuperación. Después de terminar un episodio de una actividad física intensa, mi corazón debe disminuir por lo menos 15 latidos en el primer minuto después de terminar el esfuerzo. Si, por el contrario, mi corazón aumenta más la cantidad de latidos o no disminuye en este número de latidos, es una de las razones por las cuales yo debería buscar ayuda de un profesional, porque me está pasando algo que no es normal. Acá quiero mostrar lo que pasa con la frecuencia cardíaca
después de uno haber hecho un periodo de entrenamiento juicioso, ¿cierto? Entonces vean cómo la frecuencia cardíaca, a medida que voy entrenando, mi frecuencia cardíaca puede llegar a ser menor que la que tenía antes de empezar a entrenar. Por ejemplo, si yo empecé juicioso en enero, puede que mi frecuencia cardíaca basal en ese momento hubiera sido 80, ¿sí? Empecé a entrenar juicioso para la carrera que es en junio, mi frecuencia cardíaca basal pudo haber bajado a menos de 50, ¿sí? Y lo otro que quiero mostrar aquí es que antes de que hubiera empezado a entrenar juicioso, mi frecuencia cardíaca pudo llegar a un valor más alto que al que llega cuando ya estoy realizando entrenamiento, ¿cierto? Entonces es un dato a tener en cuenta para darnos cuenta que sí estamos entrenando de manera juiciosa, que nuestras frecuencias cardíacas, tanto basal como máximas, sean menores que cuando empezamos a entrenar. Aquí, para hacer énfasis en que independiente del esfuerzo, la disminución de mi frecuencia cardíaca tiene que ser muy rápida, ¿sí? Y esto es para mostrar que cuando hago esfuerzos de intervalos, ¿sí? O de momentos de fuerza y de descanso, veamos cómo la frecuencia cardíaca va disminuyendo menos latidos a medida que voy haciendo más esfuerzos. Aquí este es un dato pues de un esfuerzo que yo hice. Este descanso fue más prolongado. Vean que la frecuencia cardíaca bajó casi a sus niveles basales de verdad, pero vean que después de este esfuerzo mi frecuencia cardíaca disminuyó menos que las disminuciones anteriores, ¿sí? Entonces es un dato importante a tener en cuenta. Si estoy haciendo trabajos de intervalos, mi recuperación va a ser menos buena, pero insisto, tiene que haber recuperación entre intervalo a intervalo. Un dato bien importante del autoconocimiento para las personas, insisto, que tienen en reloj o hay algunas aplicaciones que incluso poniendo el dedo en el celular en la mañana 1 minuto nos dan el dato de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? A los médicos nos habían enseñado que la frecuencia cardíaca era regular. Ya hoy en día se ha demostrado que eso no. Vean cómo en este trazo electrocardiográfico dice que mi frecuencia cardíaca era 51 y podemos ver que un latido dio 49, otro 58, 58, 39, 39, ¿sí? Entonces vean que mi frecuencia cardíaca varía y esto es debido a que hay un buen balance en el sistema nervioso autónomo, que es el que nos dice cuánta parte de nuestro organismo alcanza a estar en reposo, cómo estamos reposando debido a que se activa el parasimpático, una sustancia que llama la acetilcolina, y cuando mi variabilidad de frecuencia cardíaca no es buena, es que está actuando mucho más el simpático, que es la adrenalina. Entonces, las personas que tengan acceso a esta tecnología, la variabilidad de la frecuencia cardíaca no tiene un número que uno le pueda decir a la gente, su variabilidad de frecuencia cardíaca normal es este, no. El mismo dispositivo, bien sea el reloj o bien sea con el teléfono, le va diciendo a usted si usted está teniendo, con base en la variabilidad de frecuencia cardíaca de varios días previos, casi que ojalá semanas previas, es que podemos establecer si estamos bien o no en este parámetro. Y aquí para recalcar que cuando estoy un poco más agitado, mi frecuencia cardíaca también varía de latido a latido, ¿sí? Aquí para mostrar, en la parte de la izquierda hay una grafiquita que dice HRV, ¿sí? Eso quiere decir variabilidad de la frecuencia cardíaca y pueden ver cómo aumentó esa variabilidad, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca basal, como les dije, el entrenar juicioso hace que la frecuencia cardíaca vaya disminuyendo. Aquí en esta gráfica donde vemos las barras, cada barra va representando la carga de entrenamiento que fui teniendo y vean cómo fue aumentando progresivamente y teniendo en cuenta que mejoró la variabilidad y la frecuencia cardíaca. Y logré hacer lo que quería, que era subir 6 veces palmas, ¿sí? Sin desconocer que esas cosas las logra uno con el apoyo de la familia. ¿Listo?
Vean la importancia que tiene la frecuencia cardíaca como parte del autoconocimiento, ¿sí? Aquí están viendo en la parte roja arriba, se llama sobrecarga, hay una disociación entre la intensidad del esfuerzo y el ritmo cardíaco. Entonces, lo azulito va haciendo el esfuerzo, vean que hay unas barritas en las cuales el esfuerzo aumentó, era un trabajo de intervalos que estaba realizando esta persona, y vean que la rayita roja no tiene mucha relación con esto. Sigue plana, vean que en el segundo esfuerzo la frecuencia cardíaca baja, después hay un periodo de reposo y la frecuencia cardíaca siguió alta, no hubo cambio por haber hecho el esfuerzo, no hubo cambio en el reposo, y vean como aquí en el penúltimo espacio del reposo, la frecuencia cardíaca en vez de bajar subió, ¿cierto? Entonces, esto es lo que le puede pasar a una persona que se está sobreentrenando. Entonces, tener exámenes normales, un corazón normal, con una prueba de esfuerzo normal, no hace que yo sea invencible ni que no me vaya a pasar nunca nada. Si estoy haciendo ejercicio de alta intensidad siempre, puedo desbalancear mi sistema nervioso autónomo y que él se descuadre y no responda a los estímulos como debe responder. Esta misma persona se le hizo pues que disminuyera las cargas de entrenamiento, y vean cómo ya había una relación entre los episodios de carga, que es cada una de las barritas azules, y la rayita roja, que es la frecuencia cardíaca, cómo aumenta de acuerdo a esos estímulos, ¿cierto? Vean que la rayita de la frecuencia cardíaca se demora un poquito en arrancar y se demora un poquito en bajar, porque cuando uno empieza a hacer el esfuerzo fuerte, lo normal es que haya un aumento progresivo y luego esta bajada progresiva. Pero vean que esta persona, cómo mejoró al disminuir un poco las cargas de entrenamiento, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos cuál era el problema, ¿cierto? Cómo hacer una evaluación, cómo es tener un autoconocimiento para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Y vamos a pasar ya a la parte médica, ¿cierto? El reconocimiento cardiológico preparticipativo tiene como objetivo detectar de forma precoz aquellas patologías cardíacas capaces de producir un riesgo de muerte súbita. ¿Qué pasa con el reconocimiento cardíaco preparticipativo? Que tiene muchas controversias, ¿cierto? No se ha definido exactamente cuáles son los métodos diagnósticos que se necesitan para hacer un diagnóstico completo, ¿sí? La capacidad de identificar los sujetos a riesgo es difícil de determinar, porque algunas pruebas pueden tener unos falsos positivos o unos falsos negativos. Sí, no hay una prueba infalible que sea 100% certera para definir quién está aliviado y quién está enfermo. Y como les mostré en el caso anterior, pudieran haber pruebas que en el momento en que se hicieron verdaderamente decían que la persona no tenía riesgo, pero debido a que la persona no se entrenó como debía o a situaciones, insisto, como les decía al inicio de la charla, tuvo una gripa, tuvo un episodio de diarrea, un episodio viral importante, su condición clínica cambió y él hizo el esfuerzo y se sometió a un riesgo innecesario, ¿sí? Lo otro que queda duda es la eficacia que se tiene para modificar la historia natural de las enfermedades, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que tienen cardiopatía hipertrófica, se llama eso, o sea, el corazón muy grueso, y anteriormente se decía que estas personas definitivamente tenían prohibido realizar actividad física. Ya hoy en día se ha demostrado que estas personas deben realizar actividad física para evitar lo que les dije, el sedentarismo, ¿sí? Y algunos incluso llegan a actividades de alta competencia. Entonces, no es fácil al momento de yo encontrar una enfermedad saber si esta persona sí tiene que suspender su actividad o si por el contrario puede continuar, ¿cierto? Motivos económicos a la hora de tomar esta decisión. Claro, esto sería una cosa supremamente costosa si a todas las personas que van a correr se les hiciera esto, ¿sí? Y en algunos países no se acepta porque esto puede quitar la posibilidad de que un muchacho que iba a depender de la actividad deportiva para salir adelante, se le dé un concepto negativo y se le quite esa oportunidad. Entonces, por eso en algunas partes es prohibido, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos una evaluación cardíaca precompetitiva? Dividimos por rangos de edades. En las personas jóvenes de menos de 35 años, todos estos nombres raros que ven aquí, ¿cierto? Son básicamente
situaciones, muchas de ellas congénitas, ¿sí? O hereditarias, ¿sí? Alguna, como la miocarditis, puede suceder tanto en menores de 35 como en mayores de 35 años, que es una inflamación del corazón. Entonces, esto es lo que buscamos y ya vamos a ver qué exámenes se deben hacer enfocados a descartar estas patologías en los menores de 35 años. En los mayores de 35 años, la causa más común es que tengan arterias tapadas, ¿sí? Como la población general. Entonces, se deben enfocar los esfuerzos a descartar la probabilidad de un infarto, ¿cierto? Y hago mucho énfasis en las personas que tuvieron una vida lujuriosa, ¿sí? Una vida llena de excesos en su juventud, licor, cigarrillos, sedentarismo, y después les da por volverse atletas. Entonces, ya tenían un problema de sus arterias tapadas, empiezan a hacer ejercicio, llevan 5 años haciendo ejercicio, y aquí vuelve y pasa lo que les decía anteriormente. Es una persona que para la sociedad hace mucho ejercicio y cómo le pasó que le dio un infarto, cómo le pudo haber dado una muerte súbita si le hacía tanto ejercicio, pero se olvida su historia pasada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a buscar esto? Con historia clínica personal, historia clínica familiar. Incluso algunos autores no se quedan en lo que le pasó a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, sino que sugieren que deberíamos ampliar la pregunta, incluso a tíos o primos, para saber si tuvieron episodios de que se murieron, lo que la gente llama un fulminante antes de los 35 años, o si tuvieron episodios de infarto de estas cosas, por ahí hasta los 50 o 60 años, y hacer un examen clínico. ¿Cuáles exámenes se hacen? Electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, ecocardiograma y una prueba cardiopulmonar. Es muy útil para este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces aquí quiero pasar a definirles qué es un atleta y ya les voy a mostrar la importancia de saber eso, ¿cierto? Entrena para mejorar el rendimiento de los resultados, participa activamente en competencias, es formalmente reconocido en el ámbito local, regional o nacional y considera la competición como una actividad principal o como un foco de interés personal y por tanto dedica varias horas al día o la mayoría de los días, ¿sí? Y esta otra definición sí que se me hace muy importante conocerla, que es la de deportista profesional que da la Sociedad Europea de Cardiología, ¿cierto? Deportista, persona adulta adulta que como aficionado profesional realiza ejercicio físico. Deportista recreativo es aquel que lo hace de 4 a 6 horas, competitivo de 6 a 10 horas y profesionales más de 10 horas. Entonces, cada que hablo de este tema, muestro esta diapositiva porque muchos de nosotros hacemos una actividad física como profesionales, ¿cierto? Entonces vean que no tienen nada de relación si gano o no dinero por esto, sino las horas que tengo para entrenar durante la semana, ¿sí? Teniendo en cuenta que un deportista profesional, al pagarle por esto, se supone que el descanso va incluido en ese pago. Mientras que muchos de los deportistas que no somos realmente profesionales, gastamos 10 horas o más a la semana y luego tenemos que ir a trabajar, nuestros periodos de sueño no son los adecuados a veces, nuestros periodos de descanso no son tan buenos, nuestra alimentación se puede ver alterada y entonces esto va a traer más sobrecarga a nuestro organismo, ¿sí? La Sociedad Colombiana de Cardiología sacó unas guías que tienen en cuenta qué tipo de ejercicio hace y la edad de la persona para definir cuáles exámenes realizar, ¿sí? Entonces, vengo otra vez aquí a la parte deportista profesional e insisto, no es pensando en quién gana plata porque hace ejercicio, sino persona que haga más de 10 horas a la semana, teniendo en cuenta su edad, vean los exámenes que quería hacer, ¿sí? Y si eso lo está haciendo consecutivamente en forma juiciosa, estos son los exámenes que debería hacer una persona durante el seguimiento como atleta, ¿sí? Una cosa bien especial y bien importante que vamos a tener en la carrera de CardioBeat es que las personas al ir a reclamar el kit van a encontrar que se vinculó la Sociedad Colombiana de Cardiología con una
actividad que se llama Manos que Salvan Vidas, ¿sí? Entonces van a tener allí la oportunidad de tener unos maniquís y de recibir un entrenamiento de lo que debe hacer una persona no médica en el caso de un paro cardíaco extrahospitalario. Como pueden ver, el primer circulito es activar la llamada para recibir ayuda si está en un lugar solo. Si no está en un lugar solo, es coordinar para que alguien vaya y la busque. Y las manitos que ven allí en el segundo es empezar a hacer la reanimación cardiopulmonar. Es poner mis manos sobre el pecho de la persona, en la mitad del pecho, ¿sí? Entrecruzar las manos como ven allí y hacer 100 veces por minuto la maniobra de reanimación. Resalto mucho acá en esta parte que la persona que no es médica no está obligada a dar respiración boca a boca, ¿sí? Que lo único que tiene que hacer es activar la cadena de llamada teniendo en cuenta que verificó que la persona no respondía al llamado, no respondía al estímulo, ¿cierto? Y que no respira. Ya el tercer circulito habla de desfibrilación. Ahí ya fue que llegó una persona con un desfibrilador, si es un desfibrilador automático en un centro comercial, algo así, no es para que lo use solamente un experto. Eso trae allí unos parches que van a ver el día de que vayan a recibir su kit, ¿sí? Y se los van a enseñar a usar porque, como le digo, en varios centros comerciales lo he visto. Entonces, si hiciéramos la cadena hasta allí, porque ahí de adelante ya ven que llegó la ambulancia, hubo que llevar al paciente al hospital para que el paciente quede bien, ¿cierto? Entonces, insisto, persona que no es médica, su obligación es mirar que la persona haya perdido la conciencia, activar la cadena de llamado, empezar las maneras de reanimación y si hay un DEA disponible, no tiene que ser un médico ni una enfermera el que lo use. Allí van a enseñarles a usar este dispositivo y vamos a poder salvar vidas, no solo durante una carrera, sino durante la vida en general. Y por último, mi recomendación, ¿cierto? Vean que está ahí pues en mayúscula, para realizar ejercicio cardiovascular o metabólico, es tener lo verde mucho tiempo de baja intensidad y unas sesiones a la semana de moderada o alta intensidad, ¿sí? Vean que la baja intensidad se puede determinar con el test del hablar, ¿cierto? Que es uno poder hablar sin cantar durante el esfuerzo físico. Esto hacerlo durante media hora, una hora, ¿sí? Cualquiera puede hablar los primeros 5 minutos, no, es durante toda la sesión uno tener ese jadeo y esa dificultad para hablar, pero que pueda sostener la conversación, ¿sí? O una manera que lo va haciendo de forma más objetiva es realizar un esfuerzo máximo, llegar a esa frecuencia cardíaca máxima y dividirla por 0.6 si es una persona que apenas empieza a hacer actividad física, o por 0.7 si lleva entrenando mucho tiempo, ¿cierto? Aquí puse el ejemplo de que una persona que llegue a 170 latidos por minuto y llegue y tenga una frecuencia cardíaca de 119 como su zona 2 para hacer la actividad física, ¿sí? Y la otra manera que es mucho más eficiente y verdadera es hacer un test de prueba cardiopulmonar o un test de lactato. Entonces, estaría mi recomendación para que una persona que está empezando a hacer actividad física o que ya es un experto y que lleva mucho tiempo, establezca cuál es su zona de baja intensidad para que haga un ejercicio de manera responsable, que su cuerpo, que su corazón, que su cerebro, que sus músculos hagan unas adaptaciones adecuadas y que lo preparen para esfuerzos mayores cada vez. Les agradezco mucho, que estén muy, muy bien. Deseo que la carrera sea todo un éxito y que todas las personas puedan llevar a cabo el objetivo que se hayan trazado.